Danos entendimiento y comprensión de tu palabra. Señor, gracias porque tú has sido bueno en cada día, en cada instante de nuestra existencia. Señor, ayúdanos, Señor, a poder tener conocimiento de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, ahora, vamos nada más como repaso es Jacob. ¿Qué pasa con él? Jacob muere y ¿a dónde es sepultado? En la cueva de Macpela. Cuando muere es un gran llanto de parte de José, de los hijos de Israel. Ellos van hacia lo que es la tierra de Canaán. Ahí entierran a Jacob. ¿Qué más pasa? En esta cueva de Macpela, ¿verdad? Tienen ahí llanto, hacen luto. Después termina todo ello, regresan a Egipto. En Egipto, ¿verdad? Están con el faraón. Y cuando están ahí con el faraón, pues bueno, José sigue alimentando a sus hermanos. José les dice a sus hermanos que él pues está perdonándolos, ¿verdad? Obviamente dice, pues no, Dios no me ha puesto como juez. Ellos pensaban que le iban a hacer daño José a sus hermanos por la causa de que lo vendieron, pero no va a ser así. Entonces es una de las situaciones que se tienen con respecto a Jacob y José. Ahora, otra cosa, Joseph, dile a don Robert si me pasa hojas, por favor. Aunque sean reciclables, pero que tengan para que puedan recibir. Entonces, hay una situación. Ellos regresan hacia lo que es Egipto, ahí los están manteniendo, y pues obviamente muere José. Están muy tristes toda la tierra de Egipto. En este lugar, ¿verdad? Empiezan a crecer los israelitas en Egipto. Para esta fecha, pues ya se terminaron las pirámides, ya se tiene todo. Después de esto, viene la historia de Moisés. Ahora, la historia de Moisés es cuando termina José los 110 años, ellos mueren los demás, quedan sus descendientes. Se dice que de las personas que entraron, ¿verdad?, hacia Egipto, de los israelitas, fueron como 70 personas. 70 personas que entraron a Egipto. Cuando salen con Moisés van a ser, no son 70 personas, no son 1000, no son 100,000, son millones. Y esa es la diferencia con respecto a lo que estaba y lo que vamos a entender con el siguiente faraón. El que estaba con José, el faraón, él lo quería, lo amaba, ¿verdad? Todo lo que hizo por Egipto, etc. Y entonces tenía un aprecio por él. Pero después dice la palabra de Dios en Éxodo, si vamos allá, se le da las bendiciones de parte de Jacob a todas las 12 tribus. José después da unos mandamientos, él también muere y da la profecía en el último capítulo, ¿verdad?, de Génesis, en los últimos versículos, donde habla acerca de la promesa. Versículo 24, capítulo 50, ¿verdad? Unos versículos antes de Éxodo,
Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Una de las situaciones que yo les había dicho, y no sé si les pregunté a ustedes, en la iglesia lo hice, acerca de en dónde sepultaron a este José, ¿verdad? Cuando llegaron a la tierra prometida. Y pues bueno, hermanos, dice ahí en el versículo 26, versículo 26 dice: y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Después versículo 1, capítulo 1, acerca de los hijos de Jacob, ¿verdad? Aquí viene la lista. Y después dice que se levantó un faraón. Versículo 8: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo. Y entonces nos da acerca de esta situación, de lo que se está viviendo. Ahora, hermanos, tenemos que ir entendiendo. Cuando ellos mueren, se van teniendo, si usted se da cuenta, entre tanto se levantó otro. Versículo 5: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Muere toda aquella generación. Y entonces, ¿qué dice después? Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Ahora, ¿cuál tierra? Ni modo que toda la tierra, sino la tierra ¿de qué? De Egipto. Lo tenemos que entender. ¿Por qué? Porque a veces la gente dice: ya ve, aquí está diciendo la tierra, así que se está contradiciendo la Biblia. Y no, está hablando de Egipto, y por lo tanto está hablando de esa tierra, se sobreentiende. Después dice versículo 8: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Entonces, yo pensé, y les digo, yo les voy diciendo lo que yo había pensado antes y cómo es que ahora lo podemos estudiar. ¿Cuánto tiempo realmente pasó? ¿Fueron 100 años, 200 años, 300 años desde que murió José, ¿verdad? Murió este faraón que estaba con este José, hasta Moisés. ¿Cuántos años pasaron cuando ellos murieron? José, sus hermanos, Simeón, Rubén, Leví, Isaacar, ¿cuántos? Ahora, este es acerca de la generación de cuando fueron muertos esta generación. ¿De qué generación está hablando? Por eso nos dice en el versículo 2: Rubén, Simeón, Leví y todos los hijos de Jacob. O sea, esa generación de esas personas, de cada uno de ellos. Ahora, para esto tendríamos que nosotros examinar acerca de las edades de los otros. ¿A los cuántos murió este José? A los 110 años. Pero ¿a los cuántos murieron los demás? Entonces ese es el detalle. La situación es que ahorita no nos vamos a meter en los números, lo vamos a investigar cada uno de ellos, porque los demás eran más grandes, pero había uno que era más chico, que era Benjamín. ¿Cuántos años realmente vivieron? Si alguno vivió más de 150 años, entonces quiere decir que el último, que él murió después de él, entonces vino Faraón. 110 años, cualquier otro. Pero vamos a tomar lo que José es el mayor, es el que vivió más años, y a los 110 años que él murió, todos los demás ya habían muerto. Porque así tendría que ser la referencia. El último que murió de toda esta generación. ¿De cuál generación? De los que se están hablando aquí. Por eso dice acerca de versículo 8: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo. Alguien que no conocía a quién, a José. Ahora, versículo 5: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Ahora, esto estamos hablando de la persona más grande, no es José, obviamente, pero después de que la persona más grande murió, entonces después vino un faraón, que él es el que estaba ahí y que no conoció a ninguno de ellos, que es a José en específico, ¿verdad? Entonces,
se levanta otro faraón. No pasan millones de años, no pasan miles de años que, vamos a decir, que pasaron 500 años, 700, ya no, ya esto es menos. Por lo menos cuando murió José todavía había la demás generación que todavía estaba vivo. Pero llegó el momento donde también ellos murieron. Ahora, ¿cuántos años pasaron desde José hasta Moisés? Por eso lo especifica, en vez de decir de los años, simplemente que todas estas generaciones, José, sus hermanos y aquella generación, murieron. Y después se levantó un faraón. Entonces, ¿cuánto es que pasó de hasta lo que es Moisés? Bueno, hermanos, vamos a verlo en la siguiente clase acerca del tiempo. Ahí sí nos vamos a meter un poquito más acerca de los detalles, por ejemplo, de José, ¿cuánto vivió? 110, pero sus hermanos. Y más o menos de esta generación a esta generación, ¿cuántos años pasaron? Ahora, realmente ahorita podemos decir, no fueron 1000 años, no fueron 500 años, fueron menos, por la cuestión de las edades de las personas que iban muriendo. Pero llegó el último que murió de aquella generación, y entonces, ¿qué pasó? Llegó con este Moisés, con este faraón. Ahora, ya estaban, ¿cuántos de los hijos de Israel estaban aquí? ¿Cuántos eran? Porque dice que llenaron la tierra. Ahora, aquí ya estamos hablando de millones. De millones. ¿Vale? Cuando pasaron el mar habla de 6, 7 mil o 700. No, habla de los cuando salieron, y ahorita lo vamos a ver, que salen de Egipto. Salen de Egipto y nos hablan de 600 a 30,000, no me acuerdo bien, de 630,000. Pero estos son de los varones y de los que iban a la guerra. Más mujeres, nos dice que son Más mujeres, niños, ancianos. O sea, no está nada más diciendo que eran hombres, sino eran hombres de guerra, que podían ir a la guerra. Y los menores de 20 años eran considerados que ellos no podían ir a la guerra. Entonces también los mayores, los ancianos, también no se cuenta con ellos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden ir a la guerra, ya están ancianos, sino específicamente nada más los que pueden ir a la guerra, los varones. Y entonces, más aparte de las esposas, más aparte de los hijos, entonces más aparte de los ancianos, ¿cuántos realmente fueron? Y aquí ya estamos hablando de millones. Porque si tan solo tuviera, vamos a decir que vamos a ponerle 700,000 y que tuvieran una esposa, serían 1,400,000. Ahora no todos tienen esposa, ¿verdad? Pero dijéramos que tienen un hijo, son otros 700,000, son 2,100,000, nada más. Y entonces, más aparte, ¿cuántos ancianos había? Más aparte, no nada más tenían un hijo, sino 2, 3, 4, 5. Como por ejemplo, la familia de Moisés, ¿cuántos hijos tuvieron? 3, que fueron Aarón, Miriam y Moisés. 3. Entonces, ¿cuántos realmente eran? O sea, por eso es que ya hablamos de millones. No hablamos nada más de cientos, sino millones. Ya aquí, que llenaron la tierra de aquel lugar, ¿verdad? De José, ¿verdad? Y después en Egipto. Por eso es que no los quiso el faraón, el que se levantó después. ¿Qué hizo el faraón? Entonces mandó a las parteras a que ¿qué? Mataran a los varones cuando nacieran, ¿verdad? Porque a veces pensamos y decimos a todos, no, nada más a los varones, a las mujeres le estaban dando la vida, no los mataban a ellas, pero a los varones sí. Entonces, después que las parteras realmente no hicieron caso, ¿verdad? A esta orden de parte de Faraón, ¿qué pasa? Después entonces manda a matar a todos los menores, ¿verdad? A los bebés. Y entre ellos, ¿quién estaba? Moisés. Y entonces, ¿qué hace Moisés? ¿Verdad? Su madre agarra y lo pone, ¿verdad?, en una canasta y lo llevan en el río. Y entonces llega la princesa, se estaba bañando y lo agarra, ¿verdad? Por eso Moisés sacado de las aguas. Entonces lo lleva a su palacio. Miriam, que lo estaba viendo desde lejos, entra al palacio y le dice a la princesa, ¿verdad?, acerca de que va a necesitar una nodriza para ese niño. Y
y dice, no, pues sí necesito, porque la tiene que amamantar. Entonces dicen, bueno, ¿y quién? Y yo conozco a una. ¿Y quién es esa una? Pues es su mamá. Entonces, aparte, y esto es algo claro, porque no fue que en el momento dijeron, vamos a matarlos, sino que ese rencor y ese odio tenía este faraón sobre Israel, sobre los hijos de los hebreos, ¿verdad? Y entonces cuando se le entrega a esta mujer a su propio hijo, pero la princesa no sabía que era su propio hijo, se lo entrega. ¿Y qué pasa? Hay varias cosas. Uno es que le va a pagar para que cuide de su hijo, siendo ella la madre. Dos, va a haber va a haber esa seguridad de parte de quienes, de parte del faraón, porque es la princesa. Entonces tiene que haber una guarda, ¿verdad? Y tiene que tener una señal, tiene que ser custodiado, o sea, nadie tiene que tocar a ese niño. Aun si el faraón manda y llegan a esa casa y dicen, aquí hay un niño, sí, aquí está, pero es hijo de la princesa. No, entonces nos vamos. No, porque no me voy a meter en problemas. Entonces, imagínense, les pagan y tienen seguridad. Ahora tienen, ¿verdad?, lo necesario este niño para que crezca. Pero en esos años, ¿qué tuvo que hacer la madre de Moisés? Poderle enseñar todo lo que se podía de lo que era del Dios de los hebreos. ¿Se da cuenta? Era todo lo que tenía que enseñarle ella. O sea, ella no le tenía que enseñar nada de lo que iba a ser de los egipcios. ¿Por qué? Porque eso lo iba a aprender ¿en dónde? Allá adentro, ¿verdad? En el palacio con la princesa. Pero sí tenía que, y tuvo el tiempo para poder estar ayudándole, ¿verdad? En el conocimiento de Dios. Eso es algo clave, porque muchas veces dice la gente, es que la enseñanza que le da una madre a su hijo, pues he escuchado las frases, cuando ellos ya tienen edad suficiente pueden escoger lo que ellos quieran. Si ya cumplen 18 años, pues que ya hagan lo que quieran. Pero la situación es la enseñanza de los primeros años, es muy básico, y más con la palabra de Dios. Ahora, muchos de nosotros hemos tenido que estar aprendiendo de la palabra de Dios por las situaciones, algunos que tocan fondo, otros que están enredados en situaciones o en problemas, y entonces van y buscan a Dios. Pero la realidad es que aquí podemos ver que Moisés tuvo años con su madre, y su madre le tuvo que enseñar acerca del Dios de los hebreos. Ahora, no sabemos nada acerca de la princesa, porque cuando se lo entrega a la princesa, nosotros no podemos observar absolutamente nada. Nada más nos dice que ahí estaba la princesa, que fue la que rescató a Moisés de las aguas, pagó a su mamá, dio esa seguridad, pero hasta ahí no hay otra cosa. No nos dice, no, pues la princesa, ¿verdad?, empezó a tener esto, aquello con Moisés, o le enseñó. Sabemos y se sobreentiende que le enseñaron todo lo que se tenía que saber de los egipcios, entre ellos, ¿qué? Los dioses de los egipcios. Esto es algo clave. ¿Por qué? Porque se tiene que estar, ¿verdad?, viendo acerca de esos dioses, de esta gente, ¿verdad?, en el cual vamos a verlo más adelante con lo de las plagas, que va a ser que Dios va a derrotar a todos esos disque dioses, pero no son dioses. ¿Quiénes son? Esos falsos dioses, ¿verdad? Esa gente que nada más son ídolos, pero no son realmente Dios. Y lo vamos a ver ahorita. Entonces, ya entendimos que en esta parte, para agarrarlo, acerca de José, se le habla a los hijos de Israel, que va a llegar el momento donde Dios los va a sacar de esta tierra. ¿Y qué va a hacer? Los va a llevar ¿a dónde? A la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Ahora, estas historias las contaron de generación en generación, ¿sí o no? Sabían todos los hijos de Israel que realmente iban a estar saliendo de esa tierra para la tierra prometida. Ellos lo sabían, pero ahora la duda surge: ¿por qué no se fueron desde antes? Ya no había hambre en la tierra. Tal vez después de que Moisés
a todos ellos en la hambruna, ¿se acuerdan? 7 años, pues después, ¿por qué cuando él no muere, dice, no, pues no pertenecemos a esta tierra, vámonos? Y hubieran agarrado a todos y se hubieran ido. El faraón hubiera dicho, bueno, pues eso es su tierra, eso es cierto, vinieron a ver, pues bueno, saludos, hasta luego, y ya se hubieran ido. Pero ellos se quedaron ¿hasta cuándo? Y en este caso, esta gente se acostumbró y empezó ellos mismos a amar la tierra donde estaban, que es Egipto. ¿Por qué? Y lo entendemos, son niños que fueron creciendo ¿en dónde? En Egipto. Entonces lo único que sabían era de Egipto. Y lo que ellos aprendieron acerca del Dios de los hebreos fue con ellos mismos, pero no fue con quienes, con los egipcios. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron ellos a se sintieron cómodos, ¿verdad? Egipto es y podríamos decir que el mundo es simbólico a Egipto. Muchas veces se nos hace la referencia, el mundo es como Egipto. Y los hebreos se quedaron muy cómodos en Egipto. El cristiano se queda muy cómodo en el mundo, diciendo yo tengo esto, yo tengo aquello en el mundo, sin saber qué es más allá lo que nosotros tenemos. Nuestra ciudadanía no está aquí, sino está en el cielo. Pero muchos, ¿qué hacen? Se sienten cómodos en Egipto, que es el simbolismo al mundo. ¿Qué hizo Lot? ¿Se acuerdan? Vio las llanuras de Sodoma y Gomorra y fue poniendo sus tiendas hasta que llegó a ese lugar y fue parte de esa ciudad. Tanto así que él, ¿verdad?, llegó con las manos llenas y salió con las manos vacías, ¿verdad? Nada más con 2 hijas. Ahora, y toda su demás familia, todo el ganado, todos los pastores, toda la servidumbre que él había ganado con Abraham, allá se quedó. Fueron perdidos y es una pérdida total, porque no allá los dejó y él se fue, sino que llegó destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Entonces Egipto es un simbolismo del mundo y el cristiano muchas veces se siente cómodo ¿con qué? Con el mundo. ¿Y qué es el mundo? Y a veces eso es lo que a veces no entienden. El mundo, ¿verdad? ¿Cuáles son los deleites? ¿Verdad? Muchas veces es toda la clase de vicios, acerca de todas las cosas que le desagradan a Dios. ¿Qué más es acercar el mundo? El sistema del mundo es poder querer adoptar algo de lo cual nosotros no somos parte de ellos y nosotros nos sentimos cómodos con ellos. Y eso es a veces lo que muchas veces hemos predicado, y ese es el problema de muchos que hoy en día ya no predican en contra de lo que es el mundo, que es la santidad hacia Jehová. ¿Y qué es lo que hacemos? Estamos mezclando el mundo con el cristianismo. Y lo veo, ¿verdad?, con mucha gente que estamos viendo ahí en el canal de YouTube. De repente veía otros canales de cristianos en los cuales hacían referencia lo que era del cristianismo con el mundo y lo iban uniendo. Y muchas veces la gente decía, por ponerle simplemente un versículo bíblico a todo su video, no quiere decir que es cristiano, ¿o sí? Si yo de repente hago broma, chistes y todo, y de repente le digo, pero usted tiene que pensar en este versículo, y doy un versículo, ya, por eso es cristiano ese video. No, o sea, realmente la teología no es te digo un versículo. La teología real es, hablo de ese versículo, te lo explico, te lo empiezo a enseñar, vamos a checar por qué y con respecto a otros versículos de la Biblia. Eso es lo que significa, ¿verdad?, poder tener una enseñanza bíblica, poder saber más, no nada más decir, te doy un versículo, como esas muchachas que de repente veo en el Facebook, ¿verdad?, que yo digo, estas muchachas, nada más para que tengan más éxito, de repente se toman una foto, ¿verdad? Y dice, y ponen ahí, y princesa de Dios, y un versículo bíblico, y de repente están mal vestidas, se toman, ¿verdad?, una foto ya semidesnudas, y de repente dicen, pero nadie me puede juzgar, solamente Dios, ¿verdad? O un versículo bíblico, ¿verdad?, aquí con una selfie, y aquí enseñando cosas, ¿verdad?, enseñando sus partes, enseñando, ¿verdad?, con otras muchachas, y aquí, y de repente un versículo. Eso no los hace cristianos.
El verdadero cristiano se hace en su vida diaria con Cristo. No es acerca de una foto, un video, sino es cuando nosotros practicamos. Ahora, si queremos subir una foto real, pues entonces hay que darle la gloria a Dios y no a nosotros. Ya si nosotros tenemos un perfil y nos tomamos fotos, eso somos nosotros. Pero si le queremos dar la gloria a Dios, hay que hacerlo de manera debida. Y esto es, ¿verdad? Hablándole a la gente de Cristo, orando, leyendo la Biblia, y no como un joven hacía, de repente ponía una cámara y leía la Biblia y estaba leyendo la Biblia, pero así como que, sí, yo con Dios. Y de repente ese es un video, y en el otro video ya anda con sus amigos, y sus amigos diciendo de groserías y dicen, pero yo soy cristiano. Y ya uno dice, ¿eres cristiano? No sé. Mejor di que eres mormón, o di que eres, no sé, cualquier otro, menos cristiano. Es por eso que es el simbolismo, y esto lo vamos a ver ¿en dónde? En toda la Biblia, desde el principio hasta el final, acerca del simbolismo que es Egipto, que es una representación del mundo, hermanos. Entonces llega aquí en esta parte con Moisés. Hay un faraón que no conoce a José, se levanta, ya vimos toda esta referencia, y entonces Moisés, ¿cuántos años pasa en el palacio con la princesa y allí en Egipto? 40 años. Ahora, cuando se descubre, ¿verdad? Él mismo sabía, él mismo entendía que iba a ser alguien y que era un libertador, y él quiso ser juez, y entonces vio que de repente un egipcio estaba echándole pleito a un hebreo, y entonces llegó, lo defendió y mató ¿a quién? Al egipcio. Entonces era un asesino, aún a defensa propia, pero pues bueno, mató a alguien. Y entonces, ¿qué hizo? Lo sepultó, y como ya lo hemos dicho, lo sepultó en la arena, y pues obviamente vino los vientos y lo descubrió. Lo hubiera enterrado bien, pero pues no. Entonces, después estaba viendo pelear a dos hebreos, y les dijo, no, ustedes no tienen que pelear, mira, son de los mismos. Y entonces es cuando le hace la referencia, ¿qué? ¿Me vas a hacer lo mismo que al egipcio? ¿Me vas a matar? Y eso le entró miedo, temor. Ahora, el faraón empezó a buscar a Moisés para matarlo. ¿Y qué hizo Moisés? Él huyó, él se fue. Ahora, aquí queremos entender algo. En Egipto, ¿verdad? Estaba un faraón con José, ¿verdad? Vamos a ponerle así. Y después vamos a ponerle otro faraón con Moisés, pero con Moisés a los cuantos. Cuando fue que Moisés mató al egipcio. Ese es otro. Llevamos 1, 2, y entonces de una vez le ponemos, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí con un número 2 y 3, otro faraón cuando regresa. ¿A dónde? Cuando regresa a Egipto. Son 3 faraones. El primero es con José, el segundo es con Moisés, cuando mata al egipcio y él huye. Y es otro faraón, que es el hijo del faraón, ¿verdad? De este faraón, y cuando regresa. Entonces son 3 faraones. Tenemos que entenderlo bien esto, porque a veces que no conectamos. Pensamos que es uno nada más, y no son 3, ¿verdad? Uno con José, muere ese faraón, se levanta otro, que es y está con Moisés, y dice, yo no conozco ni a José ni al Dios de los hebreos. Y entonces se levanta después otro, porque muere, y se levanta otro faraón cuando regresa. Cuando regresa Moisés de lo que es para libertar al pueblo de Israel de Egipto. Ahora, son 3 faraones. De una vez lo decimos así, 3 faraones. ¿Ya lo entendieron? Primer faraón con José, segundo con Moisés, tercero cuando regresa Moisés, que Dios le ha dado el llamamiento, y para libertar al pueblo. O sea que este faraón, que es el hijo del otro faraón, muere ahí en el Mar Rojo.
es el que muere. Entonces son 3 faraones. ¿Vamos bien? Después se levanta otro faraón en el cual ya Moisés está vagando en el desierto y llega, y entonces se levanta otro faraón que no nada con los de allá, con los de Israel, ni nada. Ellos están en lo suyo y entonces ya los dejan. Porque ahora van a tener otros nuevos enemigos que van a ser los del desierto y los de la tierra prometida. Pero entonces son 3 faraones. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, vamos a borrarlo. Ya lo tenemos, son 3. Son 40 años que se está dando aquí, ¿verdad? 40 años cuando Moisés estaba ahí en la tierra de Egipto. Moisés, para saberlo bien, son 120 años. 120 años en los cuales Moisés vivió, y se divide y esto es fácil y esto me gusta porque si se nos olvida nada más, son 40 años y otros 40 y otros 40. 40 años que son en el inicio de su vida con la princesa en Egipto. Otros 40 años cuando es fuera, ¿verdad? Y llega por lo que serían a los de Israel y salen al desierto y ahí y mueren los mayores de 20 años, ¿verdad? Y después, ¿verdad? Podemos ir viendo acerca de esos 40 años cómo se van dividiendo. 40 dentro de Egipto, 40 en el desierto, ¿verdad? Y los otros 40 años en el desierto cuando es los que mueren que son mayores de 20 años. ¿Cuántos años estuvieron dando vueltas el pueblo de Israel en el desierto? Entonces estuvo ahí 40 años, desde que libertó a Israel hasta estando ahí en la tierra de Egipto. Ahorita lo vamos en el desierto, ahorita lo vamos a checar. Vamos aquí, miren. Vamos a poner este mapa, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí Canaán. Vamos a subir un poquito esto para ir viendo. Esta es la tierra de Canaán. Aquí vamos a ponerle, aquí está el río, el mar, perdón, es el mar rojo, y este es Egipto. Aquí el monte Oreb. Esta situación es muy fácil. Cuando Moisés, vamos a ponerle, tenemos más colores. Moisés mata al egipcio y entonces huye. Ahora creo que es más para acá, más arriba, hasta por acá, pero bueno. Entonces él huye y va a la tierra de Madián. Aquí, él huye a la tierra de Madián. En la tierra de Madián, entonces, Jetro. ¿Quién es Jetro? Su suegro. Entonces, se casa Moisés. ¿Cómo se llama la hija de Jetro? Séfora. Entonces se casa Moisés con Séfora. Y ahí están viviendo. No parece algo anormal. Ahí están. Ahora, tomen en cuenta. Aquí está el sacerdote de Madián. Se nos habla acerca de quién. De Jetro. Y entonces, después de aquí, vamos a ver la cuestión de que de aquí viene a este monte, al monte Oreb. Aquí lo va a mencionar el monte Oreb. Y aquí va a ser el llamamiento. El llamamiento en este lugar, en el monte Oreb. Ahora, van hacia Madián, de Madián, ¿verdad? Por la cuestión de que era, y vamos a ponerle de esta manera, que su suegro, Jetro, era sacerdote de Madián, y nos dice de esa manera. Y entonces se casa con Séfora. Después regresa y está. Ahora, si es así como son de los madianitas,
Entonces Moisés, que es de la tribu, ¿de cuál tribu es Moisés? De los levitas, de la tribu de Leví. Se casa con una hija de Madián. Acuérdense que Madián no es mujer, es hombre. ¿Y Madián de dónde viene? Y vamos a hacer todo el parentesco, que yo lo creo que es así. ¿Se acuerdan de que es Abraham y Sétura? Sétura. Entonces es cuando muere Sara, él se junta, bueno, se dice se casa, pero él realmente nada más tuvo una esposa que es Sara, y se menciona como concubinas, Agar y Sétura. Y Sétura, de Abraham y Sétura, nace una persona que se llama Madián, que es acerca de los madianitas, que después nos habla acerca también de los ismaelitas, y nos después hace referencia porque no querían pertenecer a los de Isaac, pero aún así es parte del pueblo por la cuestión de Abraham. Y entonces, ¿qué pasa? Que Moisés, siendo de la tribu de Leví, se casa con esta Séfora, y que no está haciendo algo, como dirían, se está casando con una egipcia o con otra persona, como lo fue con José. ¿Se acuerdan? Que no vemos a él con la primogenitura, y él se casó con ahí en Egipto, con una egipcia. Y pues bueno, los demás sí se casaron con su parentela. En este caso se casa Moisés con Séfora, tienen hijos, llega al monte Horeb, y podemos observarlo, capítulo 3. Ahora, aquí vamos a hacer una referencia, y ya lo vimos en la iglesia, versículo 6, capítulo 3, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora, aquí, hermanos, vamos a borrar aquí esta parte. Entonces, él no era sacerdote de Dios, de Abraham. Nada más se nos dice como sacerdote de Madián, pero después reconocen, la historia viene así. Ellos tienen, y nada más se nos dice que es sacerdote de ellos. Entonces puede ser que está clamando a otro Dios, para ellos su Dios. Más adelante habla de que bueno, Moisés se retira, sale de su pueblo de Madián, cuando fue el llamamiento. Y entonces dice que se supone que después de que salen de Egipto, el suegro lleva a su mujer y a sus hijos con Moisés y hacen ofrenda a Dios. Por la cuestión de que se sientan a platicar, Moisés y Jetro, y ese es el adelanto de la historia. Cuando se sientan a platicar, entonces Moisés le dice todo lo que hizo Dios aquí en Egipto. Le dice todo. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces realmente él reconoce acerca de cómo es el Dios de los hebreos, el Dios de Moisés. Y ahora, el que hace la ofrenda siendo el sacerdote es Madián. Hace esa ofrenda hacia Dios. Ahora, conocía, yo creo, aquí no se nos menciona, simplemente para que lo veamos, ahí en el capítulo 2. Dice ahí en el versículo 18, y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ahora, ¿qué más? ¿Cómo se llamaba también esta persona? ¿Cómo se llamaba Jetro? Dice el versículo 18, capítulo 2. Reuel. Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijos, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamarle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, ¿verdad? Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aún en esa parte sabía que estaba en una tierra que no le correspondía, sí. Y después dice, versículo 23, aconteció que después de muchos días murió el rey. Ahora, ya podemos ver que Dios reconoció al pueblo, porque antes no era así,
pero le empezaron a clamar. En el capítulo 3 vamos a ver llamamiento, pero ya después, al final, en el capítulo 4, versículo 18, dice: así se fue Moisés y volvió a su suegro, Jetro, ¿cierto? Entonces se llama Reuben y también Jetro. Tiene dos nombres, no sé por qué, ¿verdad? Pero aquí lo dice, así se llamaba. Y entonces dice: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún vive. Y Jetro dijo a Moisés: ven en paz. Y ya no se vuelve a mencionar ahí a este Jetro. ¿Hasta cuándo? Hasta después de que salen y entonces cruzan el Mar Rojo y entonces regresan ahí con Jetro. Capítulo 18. Y entonces dice ahí, versículo 1: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él, ahora aquí dice, después que él la envió, o le envió, ¿verdad? Dice, después que él, aquí lo podemos observar. Entonces, ¿qué hizo? Y esto es lo que vamos a desarrollar. Porque aquí se nos dice que su esposa, sus hijos estaban aquí cuando él fue llamado y se fue a Egipto. Cuando fue llamado, sí, pero después se la llevó hacia acá, a Egipto. Después pasó todo esto y entonces los fue enviado. Y le envió Moisés. Y llegaba aquí y le platicó y supo. ¿Y quién supo? Jetro. Pero ¿cómo lo supo? Si todavía no había enviado la información. Pues a través de su hija. Y entonces después, cuando llega, entonces regresa al monte Horeb y entonces le entrega a su esposa. Vamos a verlo ahorita, no se preocupen, el desarrollo de la historia, pero queremos ver esto, ¿verdad? Versículo 2: y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, ¿verdad? Y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gerson, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer. ¿Por qué Eliezer? Porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de quién. Entonces, ¿dónde nació, verdad? Lo podemos ver. Entonces, ¿a quién le nació? Gerson, ¿cierto? Y entonces, ¿dónde le nació el otro hijo? En Egipto. Pues más bien después, porque ya le habían librado de la mano de quién, de la espada de Faraón, porque no es, ¿mande? En el desierto, en esta parte. ¿Por qué? Pues podemos, nada más así lo vamos viendo de manera general. ¿Se dan cuenta? Aquí se nos dice que ¿por qué se le llama de este nombre a esta persona Eliezer? Porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. O sea que ya lo había librado de la espada de Faraón. Entonces tuvo el otro hijo. Si se hubiera quedado aquí esta Séfora, ¿cómo va a tener otro hijo si no está con Moisés? Entonces estuvo aquí, y lo vamos a ver ahorita, y llegó aquí, pasaron en esta parte, y aquí entonces fue cuando tuvo a su otro hijo y le puso de este nombre, Eliezer. Y después de aquí los envió hacia Madián. Aquí le anunció Séfora lo que había pasado con Jetro, ¿verdad? A Jetro, lo que había pasado con Moisés, el Dios de los hebreos, y cómo es que había sido todo el rescate y las maravillas. Y después, cuando él se entera, regresa aquí. Y es por eso que nos dice que entonces llegan, y dice versículo 5: y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Ahora, ¿cómo se llama el monte de Dios? Monte Sinaí. Ahora, es el mismo. Monte Horeb, monte Sinaí. Ahorita lo vamos a ver. Y entonces dice, versículo 7, dice,
versículo 6. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella. Y Moisés salió al recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habéis pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los, porque lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificio ¿pero para quién ahora? Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Entonces, vamos disipando esas dudas. Vamos a regresar entonces al capítulo 3. Vamos a ir viendo en general acerca de que Jetro tenía y sabía acerca de los dioses de los egipcios, pero llegó el momento donde dice que ahora ya sabe quién es el verdadero Dios. ¿Quién es? Jehová. Y él lo entiende y lo reconoce a Jehová, que es más grande que todos los que dicen ser dioses. Pero entonces, para que desarrollemos toda la historia, vamos viendo de esta manera. Cuando llega Moisés hacia Madián, en Madián, ¿verdad?, llega al monte Horeb, que es el mismo monte Sinaí, y lo vamos a ver ahorita, porque antes de toda esta historia dice ahí que él tuvo que estar en el monte Sinaí con Dios. Pero fíjense lo que pasa en el llamamiento. Lo vamos a ver muy rápido. Primero, a ver, díganme, bueno, de los muchachos ya estuvieron, mi tío, hermana, a ver si ustedes pudieran decirme. Cuando llegó Moisés y estaba la zarza ardiendo y no se estaba quemando, no se estaba consumiendo, ahí se nos dice del ángel de Jehová, que nosotros sabemos que es Jesús, por la cuestión de una cristofanía o teofanía, que significa una manifestación de Dios. Y en este caso Jesús es él, el ángel de Jehová, porque después nos dice que él es Jehová, el que está hablando desde la zarza es Jehová. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa ahí en el llamamiento? ¿Se acuerdan? ¿Cómo le llaman? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, primero, quítate las sandalias. Ajá. Porque el lugar que dice santo es. Muy bien. ¿Cómo fue? Moisés no conocía a Jehová. ¿No lo conocía de qué manera? Personalmente. Pues bueno, realmente la generación, acuérdense de José, pues ellos no conocieron a Jehová personalmente, pero ellos le adoraron porque tuvieron fe, por la cuestión de que vieron a José, pero realmente un milagro que haya hecho José y la familia de Jacob, que digan, esto es, que claro está, había hecho cuando se manifestó a Jacob en la tierra de Canaán, en esta parte, pero cuando llegaron a Egipto y los demás y los que nacieron, pues no sabían acerca de Jehová, los milagros, ellos no habían visto nada de eso. Entonces, él sabía acerca de quién era él, sí, sabía acerca de lo que le había contado su madre, lo que habían contado, todo lo que había pasado con José y los de antes. También él sabía acerca de Abraham, Isaac y Jacob. Él lo sabía perfectamente, sabía quién era José, sabía acerca del cuarto patriarca y cómo había librado, ¿verdad?, a toda la tierra de la hambruna. Pero llega el momento donde aquí vamos a ver algo que es bastante interesante. Ahora, vamos a dejarle aquí nada más en estos minutos porque necesito apuntar todo nuevamente. Ustedes no lo copiaron el jueves, ¿verdad? No, nada más lo escucharon, lo vieron, ustedes no estaban, ustedes sí, pero no lo pusieron, no se preocupen, ahorita lo vamos a tener, porque toda la serie de que pasó aquí en el llamamiento, que no fue de que una frase muy célebre cuando un profeta, el profeta Isaías, cuando Dios dice,
¿quién irá por nosotros? ¿Y qué dice Isaías? Heme aquí, envíame. Muy fácil. Y entonces dice, yo estoy dispuesto, voy. Pero Moisés estaba dispuesto a ir. Vamos a ver cuántas veces no quería o no quiso, o qué es lo que dijo, qué es lo que habló. Vamos a verlo ahorita porque son no una. No digo, no, yo no quiero ir, sino cuántas veces fue de manera que él estuvo diciendo que él no quería ir. Y lo vamos a ver ahorita, lo vamos